Autónoma de México, a quien le queremos consultar. Estos ensayos clínicos, Carlos, bienvenido. ¿Cómo se entienden? ¿Cómo le explicamos a la audiencia y al público en general el significado que tienen para el avance, por un lado, de la ciencia desde un país latinoamericano y segundo, evidentemente, para combatir la pandemia? Bueno, yo creo que el punto de inflexión más importante que se da en América Latina respecto a las vacunas es Cuba. No solo tienen personal capacitado, es muy probablemente debido al bloqueo que han sufrido durante tanto tiempo, les sería difícil depender de la ayuda internacional. Entonces han desarrollado ellos tecnología importante y de verdad Cuba tiene, creo que el centro más avanzado en este sentido, al menos en América Latina, por arriba de Brasil, incluido México. En el caso del efecto que tiene la vacuna en la población, creo que en este momento les llega en el momento más complejo que ha tenido Cuba. Habría que decir que Cuba, desde mi punto de vista, es el que mejor había manejado la pandemia a nivel de Latinoamérica. Es el, excepto a partir de julio, que es cuando empiezan a tener este brinco gigantesco de casos, muy probablemente la cepa delta es la que les esté generando tantas complicaciones, pero es una buena noticia para ellos tener al alcance ya una vacuna de verdad con muy alta eficiencia, más del 90%, y estos ensayos que están haciendo en su población ya les permiten hacer una proyección de ser posiblemente el primer país en Latinoamérica, no sé si en el mundo, que alcance esta deseada inmunidad de rebaño, de barreras, que es como le decimos los epidemiólogos, que les permita lidiar con la enfermedad de mejor manera. Creo que es algo bueno. Quizás es prácticamente un faro de esperanza para toda Latinoamérica, sobre todo aquellos países que van a ser beneficiados o ya están siendo beneficiados por esta vacuna. Entonces creo que es algo bueno y es un aporte importante que dan los científicos cubanos. Claro, pero Carlos, frente a las campañas de desinformación, de estigmatización, además que ha habido sobre el desarrollo de las vacunas cubanas, ¿usted cree que efectivamente este propósito que se ha planteado Cuba de inmunizar, de generar esta inmunidad de rebaño con las casi 10 millones de vacunas, de personas vacunadas, permita, por ejemplo, efectivamente ya en la práctica dar paso a que, por ejemplo, Cuba con estas vacunas pueda también, por ejemplo, generar la atención en otros países? Por ejemplo, en el propio Caribe ha habido la expectativa, acabamos de ver la información de la expectativa que hay en Vietnam, en otros países. ¿Cree que efectivamente, por eso le citaba, la campaña de estigmatización podrá aplacar, neutralizar esta posibilidad? No, miren, es tanta la necesidad a nivel mundial de vacuna que a pesar de que tiene encima Cuba toda la media, van a estos resultados van a sacar la vacuna de Cuba a otros países. También la vacuna china y la vacuna rusa han enfrentado campañas de desprestigio muy importantes y de los grupos más poderosos. El Big Pharma a nivel mundial de verdad es un grupo poderoso, pero es tanta la necesidad de vacuna que una vacuna con estos niveles de efectividad que superan incluso a los de China debe de salir rápidamente. Yo creo que a pesar del esfuerzo que se está haciendo por estigmatizarlo, degradarla, una vacuna que funcione en este momento a nivel mundial es vital. No hay capacidad de producción de vacuna de otras industrias para dar esta atención a nivel mundial. Recordemos que hay países que no han aplicado una vacuna. Entonces, yo creo que una vacuna con este nivel de eficiencia va a funcionar y va a brincar este campaña de desprestigio que está teniendo. Ya, pero entonces frente a eso, para ir cerrando, Carlos, y agradecer además de antemano la participación en este programa, lo que hace Cuba en este momento tiene efectivamente condiciones para poder concretar el objetivo, es decir, cerrar la pandemia, abrir, por ejemplo, a la isla al turismo con las personas que quedan vacunadas, porque lo que queda de duda, y algunos la plantean desde esa perspectiva, es que se tratan de ensayos clínicos y no de vacunas. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo de esta naturaleza con vacunas que efectivamente ya son comprobadas y además, al mismo tiempo, además, son refrendadas por la Organización Mundial de la Salud? Esta diferencia en realidad es parte de una campaña de desinformación.
todas las vacunas contra COVID-19 están dentro de un ensayo. Ya están siendo puestas en la población, pero las aprobaciones que tienen son aprobaciones de emergencia. Es decir, está haciéndose parte de la investigación en campo, ya vacunando a nivel mundial, pero siguen siendo vacunas analizadas y que están bajo el escrutinio científico. La mayoría de ellas, de hecho, hasta donde yo recuerdo, todas tienen una aprobación de emergencia. Una vez que han determinado durante ya un periodo de tiempo importante, que se vean cuáles son sus resultados, si es requerido una segunda, tercera dosis, dependiendo de qué vacuna hablemos, y ya podemos tener una vacuna como nosotros las conocemos, en ese momento se dan las licencias como vacunas. Pero en este momento, las que usted me diga, se encuentra en una fase de estudio. Y es importante, por ejemplo, en el caso de Cuba, porque lo están probando en su propia población. Fue el caso de China, por ejemplo. Estamos hablando de científicos con el suficiente respaldo de capacidad científica y de realización de estudios que les permiten hacer este tipo de ensayo en sus poblaciones. Pero no hay que confundirse. Todas las vacunas, todas contra COVID-19, están en una fase de ensayo clínico. Todas están siendo en escrutinio y lo que tiene es un permiso temporal o por emergencia. El caso de la OMS es muy doloroso porque la OMS ha sido parte de este secuestro de grandes intereses, porque tenía mecanismos la OMS para gestionar algunas otras cosas y simplemente no ha podido. Entonces ahí queda muy poco claro cuáles son los verdaderos intereses que lo están moviendo, pero bueno, seremos respetuosos de todo ese tipo de circunstancias. Claro, y no quiero dejar de acotar algo que me están preguntando aquí en la interacción que tiene nuestra audiencia con usted. Es por supuesto que lo que tiene que ver con que países como, por ejemplo, o regiones como la Unión Europea no aceptan el ingreso de ciudadanos que se hayan vacunado con la Sinovac o con la Sputnik, por ejemplo. Esa es una especie de exclusión, de discriminación. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Usted cree que efectivamente apelan a un orden de tipo comercial o la OMS también configura en esto un sistema de exclusión y de discriminación? Yo no sé si la OMS hace eso, aunque así terminan siendo en los hechos, puesto que no hace nada por revertir esta idea de que hay vacunas que sirven y otras que no sirven. Está el caso, por ejemplo, de Sputnik, que creo que es la vacuna con mejores resultados hasta ahorita, que simplemente está en pelea con la Unión Europea para que se deje utilizar. Creo que esto corresponde a estrategias políticas o de geopolítica o que obedecen a intereses diferentes al de la salud. En esos bloques, híjole, es muy difícil que vayan a cambiar esas posiciones. Angela Merkel peleó para que se pudieran aplicar las vacunas de Sputnik en la Unión Europea. Algunos países de plano se brincaron a la Unión y empezaron a vacunar con Sputnik, pero creo que obedece a términos diferentes a los que respetan de la salud de sus poblaciones. La verdad es que no es algo que no hayamos visto, y creo que no cambiará durante un tiempo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Muy amable por atender este